Acoimba Informa. Estamos de regreso en Acoimba Informa. Como lo prometí en el segmento anterior, vamos a tener una entrevista con el economista Ricardo Berríos, quien conversó arduamente con el presidente de Acoimba, Nelson Monreal, sobre la crisis que se atraviesa actualmente en la frontera entre Venezuela y Colombia. Así los invito a que disfruten de esta ardua conversación que sostuvieron estos dos gremialistas en nuestra sección Conversando con. Conversando con. Estamos de vuelta en Acoimba Informa, hoy con nuestro invitado especial, ya lo hemos tenido aquí varias veces, el economista Ricardo Berríos, expresidente de Acoimba y presidente actual de Fedecámara. Y por supuesto, profesor de hace mucho tiempo universitario. Así es. Ricardo, volvemos con el tema de la frontera, que es amplio, pero sabemos que es una consecuencia. Pero aunado a eso, quisiera que cuando me hables del tema fronterizo, que ya son 13 municipios, me hables puntualmente del tema de la gasolina, por favor. Claro, sí, indudablemente hemos venido observando que el gobierno nacional, en uso de las atribuciones legales que le confiere la Constitución, porque en eso no tenemos nosotros ninguna duda, procede al cierre de la frontera colombo-venezolana por el lado del estado Táchira. Ya procedió a cerrar la frontera por el lado del estado Zulia, son 4 municipios, la Gran Guajira, un sector que nunca ha tenido frontera, nunca ha tenido división. El Guajiro es Guajiro, los Guayú son Guayú. Bueno, y aparte de ello, generó un estado de excepción. Pero hubo una negociación. ¿A dónde? ¿Con los Guayú? Sí. Aparentemente, vamos a esperar los resultados. Se habla de que hubo una negociación que ellos permitieron. Vamos a esperar los resultados. Sin embargo, te puedo decir que el Estado también continuó en paso 2, decretando un estado de excepción. Yo creo que ahí se pasó la raya. Porque la frontera, quien la controla, es el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Yo creo que el Estado, antes de generar esta medida, debía haberse presentado al país con una mea culpa y diciendo: fui incapaz de controlar la frontera, que es mi responsabilidad primaria, y lo dice la Constitución. Y como fui incapaz de defender y de controlar la frontera, por ahí pasa contrabando, por ahí hay extracción de productos de primera necesidad, por ahí hay tráfico de por ahí hay delincuencia, hay guerrilla y hay paramilitarismo. Extrañamente, Nelson, no se habla de la guerrilla. Ahí hay guerrilla y hay paramilitarismo. Entonces, pero el Estado tiene que reconocer su falla. Ok, el Estado afirma que generó la medida por la cantidad de contrabando de gasolina y la cantidad de productos, y que una vez resuelto el problema de la frontera, ya el abastecimiento de gasolina en el país y el abastecimiento de gasolina el abastecimiento de alimentos en el país va a solucionarse. Crasa mentira, Nelson, crasa mentira. El contrabando es una consecuencia de una política clara en la ley de costo y precios justos, donde no nos permiten equilibrar los precios a la estructura de costos real. Donde no hay oferta y demanda. Claro, pero un producto en Venezuela, Nelson, tiene un valor, en Colombia tiene un valor de casi 600% más valor de mercado. Entonces, por supuesto, esa distorsión es difícil que en un país con una frontera tan amplia no se genere una extracción de estos productos. El Estado tendrá que mejorar su medida, pero creo que exageró la medida. Y en segunda instancia, Nelson, el tema de la gasolina, yo quedo asombrado cuando hablan que el tráfico es de millones de litros de gasolina, y yo he hecho algunos cálculos en algunos pimpineros colocados en el hombro y algunos tanques de gasolina trasladando, y no me dan los números. Para que haya un traslado diario de 2 millones de litros de gasolina, tienen que ser gandolas de gasolina que transitan, y las gandolas de gasolina no transitan por las trochas, no transitan por el aire y no se llevan en tanquecitos pequeños. Entonces hay una permisidad, por supuesto que hay un negocio y hay una permisidad del lado nuestro y del lado colombiano. Ahora bien, Nelson, de manera irónica, ahora, ¿cómo va a ser el ejército venezolano o la Guardia Nacional?
Ellos ahorita sí van a saber qué es la crisis viviendo con un sueldo mensual, cómo se los pagan, ¿no? Bueno, indudablemente que se habla mucho de eso, se habla mucho de eso. Ahora, lo que sí es importante tener claro es que lo de la frontera el problema de la frontera, de contrabando, extracción, es una consecuencia. Si yo regularizo el precio de la gasolina, si yo establezco los verdaderos precios de los productos de primera necesidad, que se lo hemos dicho los empresarios, aquí ya no va a haber diferencial. Aquí tendría que tener los precios igual que en Colombia. Ahí no habría contrabando, ahí no habría extracción, ahí no habría... Porque no va a ser rentable, por supuesto. No sería rentable. El tema monetario, que es importante tocarlo, el tema de las casas de cambio Colombia. La señora canciller de Venezuela le exige al gobierno colombiano que cierre las casas de cambio y que elimine los referenciales de Cúcuta. Tristemente la canciller colombiana le tuvo que recordar a la canciller venezolana que en Colombia hay libertad económica, que en Colombia hay libertad de cambio, que en Colombia hay libre iniciativa, que en Colombia el precio de la divisa se tabula en un mercado. En Colombia se respeta la Constitución. Y se respeta la Constitución y se respeta la empresaria y se respeta la actividad económica privada. Por eso el crecimiento económico y por eso el desarrollo de Colombia. Tú vas a Perú, Nelson, y observas 50 o 60 establecimientos inclusive ambulantes para cambio de moneda a diferentes precios. Tú vas a México y en todas las casas de cambio que encuentran en el Aeropuerto Internacional de México tienen diferenciales de precios. Hay un mercado amplio. Ahora, el tema de la gasolina, Nelson, que es importante tocarlo, porque yo sé que el tiempo de televisión es oro, no es un problema de producción. Óigase bien, de la audiencia, no es un problema de producción. Tenemos suficiente gasolina para establecer en el país, para vender en el país. El problema de la gasolina es de distribución. Nelson. Repuestos. No, Nelson. Más grave aún, cuando expropiaron el sistema de transporte de combustible en el país, el Estado venezolano se quedó con el 60% del sistema de transporte y con la carga de un 60%. Y le otorgó una carga de un 40% al sector privado. En ese momento se le ofreció a la empresa privada transportista unos incentivos en cauchos, suministro de cauchos, suministro de baterías, suministro de recambios, no regalados, pero sí que tuvieran la oportunidad de adquirir esos productos. Y se les fijó la tasa de transporte en unidades tributarias para efectos de lograr equilibrar la tarifa. Tengo informaciones de nuestros agremiados, tengo informaciones de un trabajo que se está elaborando en las varias cámaras del Estado Trujillo, en que el transporte privado se vio en la obligación de parar porque no tenía cauchos, no tenía baterías. Es decir, se le entregó al Estado venezolano el otro 40%. Hoy el Estado venezolano es responsable de ese 100% de distribución de combustible, con el agravante que la capacidad del Estado venezolano nunca ha estado en ese 100%, siempre estaba en un 40, en un 50 y en un 60, donde el sector privado cumplía con su 40 y también le prestaba servicios al Estado en ese diferencial que él no cumplía. Hoy en día, todas las empresas gasolineras privadas, sus transportes están paralizados. Y quien viemos surtiendo de gasolina a las diferentes estaciones de servicio son las gandolas y los transportes de PDVSA. Con el siguiente agravante también, que como los trabajadores de PDVSA, los choferes, ganan en un sueldo y no hay incentivo de transporte ni de carga, pero indudablemente que ellos hacen un viaje. El caso de Boconó es mucho más grave. El transporte a Boconó muchas veces excede el horario de trabajo y como un trabajador no puede, según la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadores, exceder en horas extras, entonces también ahí tenemos un problema. Entonces ya el Estado también está sufriendo con las anomalías de una serie de leyes que le está afectando. Entonces quiero reiterarle aquí que no es un problema de producción, es un problema de transporte, es una consecuencia más de la expropiación errática que hizo el Estado a la empresa privada
que distribuía en más de un 80% el combustible en todo el país. Bueno, como lo ha hecho y como ha expropiado tantas empresas productoras de alimentos en Venezuela y que no están trabajando. Háganse una pregunta, ¿a qué nivel está produciendo todas esas empresas expropiadas? Señores, los gremios, nosotros los gremios empresariales no estamos para cambiar gobierno, pero sí estamos para incidir en las políticas públicas del Estado, de los municipios, de las regiones y de Venezuela. Fedecámaras se ha estado reuniendo, una sola vez se ha reunido en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, como ya lo dijimos al principio, el presidente de la Asamblea Nacional prohibió que ningún diputado del oficialismo se reuniera con la empresa privada. Así no se puede dialogar, señores, pero bueno. Y de igual forma, Fedecámara tiene una propuesta, una agenda parlamentaria. Coméntame sobre eso para presidente Fedecámaras para finalizar el programa. Y el historia de Fedecámaras no fue que pasaba en el metro por Capitolio y decidió darse un pasadito por la Asamblea Nacional, no. Qué bueno que lo dijo. No. El presidente Fedecámaras fue invitado oficialmente por el señor vicepresidente de la Asamblea Nacional a una reunión de trabajo. El señor presidente Fedecámaras asistió con el vicepresidente Carlos Larrazábal y por el lado del vicepresidente, como testigo de honor, el alcalde del municipio Puerto Cabello, el doctor Lacaba. Asistieron. Fue una reunión de trabajo. Y uno de los puntos que se trató es, que manifestó en esa oportunidad el señor Luis Amoroso, es: invité a Fedecámaras porque creemos que se hace necesario de una vez por todas la integración Estado y en gremio para desarrollar el país. Una reunión muy amplia. Anteriormente, luego de un examen de preselección, fue invitado el presidente de Fedecámaras al programa del doctor José Vicente Rangel, programa ameno donde tuvimos la oportunidad de expresar cuál es la visión de Fedecámaras del país y cuál es nuestra propuesta al país. Ese programa fue retransmitido en Venezolana Televisión sin ninguna burla, fue retransmitido en ninguno de los programas de burla, se le presentó alguna chanza, hubo respeto. A los días, el señor presidente de la Asamblea Nacional, en un proceso de ira, creo que acordándose más de cuando era teniente, y se dirigía a los subalternos soldados, creo que así se está dirigiendo a la Asamblea y a los candidatos, de que no recibieran ninguna propuesta de Fedecámaras y que Fedecámaras es el diablo. Fedecámaras no es el diablo. Fedecámaras produce el 60% de los productos de este país y genera 3 millones de empleos en este país, productivos. ¿Qué estamos ofreciendo al país? Una propuesta, una agenda parlamentaria con miras a lo que debe ser la actuación de la próxima Asamblea Nacional. Existen más de 30 leyes que solicitamos al empresariado que sean revisadas, muchas de ellas derogadas, algunas indudablemente cambiadas y agregadas nuevas leyes que permitan el crecimiento económico. Nelson, te doy la primicia en tu programa. Estamos planificando en los próximos 20 días un gran encuentro del empresariado, de Fedecámaras, de sus cámaras afiliadas, con los candidatos de todas las organizaciones políticas, llámese PSUVET, llámese Mesa de la Unidad Democrática, llámese independientes. Queremos invitarlos para presentar en el Estado Trujillo a nuestros futuros candidatos la alternativa y la agenda parlamentaria. Estamos haciendo uso de la Constitución, Nelson. El Estado dice y la Constitución señala que cualquier venezolano puede incentivar y presentar al país alguna propuesta de agenda a nivel parlamentario. Eso es. Fedecámaras está aquí para seguir trabajando, respetando y contrario a la delincuencia, al paramilitarismo, a la guerrilla, a la extorsión y al asesinato, al robo y al hurto. Todo crimen nosotros lo condenamos, pero también defendemos los derechos humanos por sobre todas las cosas, inclusive con vista a Dios, que es nuestro principal guía y quien juzga hoy y nos juzgará en el futuro. Bueno, ustedes escucharon a Ricardo Berríos. Yo creo que más que eso de las creencias, Ricardo, hay que respetar la Constitución.
O sea, dentro de la Constitución todo, señores, fuera nada. No lo digo yo, lo dijo el presidente fallecido y bueno, vamos a respetarla. Sinceramente, aquí en este programa en Acoimba hay cabida para todos. Nosotros vamos a estar convocando próximamente a los candidatos del circuito 2, que es el circuito donde está Acoimba, que es el municipio, que es el circuito que comprende el municipio de Valera, o sea, varios municipios, pero también está el municipio de Valera, y vamos a convocarlo con una carta oficial para que nos den su propuesta a los comerciantes y que tengan esta ventana para decirle cuál es la propuesta de ellos cuando estén sentados en el curul. Señores, Acoimba siempre va a estar aquí ayudando no solamente al empresariado afiliado, también al no afiliado y también a la comunidad. Nosotros, como ya lo hemos dicho desde ahora, Fede Cámaras, con Comercio, con Industria, los diferentes gremios, Acoimba, vamos a estar en el país, vamos a estar en Valera, en el Estado y en el Estado para desarrollar a Venezuela, para buscarle esos beneficios que quiere el valerano y el trujillano como tal. Señores, esto es Acoimba Informa, continúen con nosotros y gracias por televisarnos. Conversando con... Agradecemos la participación del economista Ricardo Berríos, actual presidente de Fede Cámaras Trujillo, por darnos todas sus impresiones en materia económica, interesantes datos que nos sirven a nosotros para entender más claramente lo que estamos atravesando actualmente. Y al regreso, en el siguiente bloque, vamos a tener como invitada al abogado Jocelyn Maldonado, presidente del evento Gran Bazar Valera que se está desarrollando en nuestro municipio. Así que les invito a que no se aparten de nuestra sintonía porque ya venimos con más de Acoimba Informa.